Con su venia, señor presidente, todas y todos reconocemos la difícil situación que ha enfrentado nuestro país en materia de seguridad durante las últimas 4 décadas. Asimismo, esta situación ha sido diagnosticada ampliamente por la mayoría de las y los especialistas en materia de seguridad pública, generando diversas rutas que deben atenderse para lograr consolidar las políticas públicas tendientes a revertir este contexto de inseguridad. Esas rutas impactan en distintos momentos los ámbitos estratégicos, táctico y operativo en las acciones de las instancias encargadas de entender y atender los problemas de inseguridad pública, y en ese ánimo hemos logrado consensos para avances sumamente importantes, como el que dio origen a la Guardia Nacional, reforma constitucional que fue aprobada por unanimidad del Congreso Federal y la unanimidad de todos los congresos de las entidades federativas. Adicionalmente, al implementar esas rutas, tienden a surgir problemas adicionales conforme se va avanzando en las políticas públicas y en las acciones en materia de seguridad pública. En este sentido, entre las problemáticas que se ha observado tras la puesta en marcha de la Guardia Nacional están algunas dificultades para el ejercicio del mando táctico y operativo, a partir de la ausencia de la unidad administrativa y disciplinaria, así como de sentido de pertenencia y espíritu de cuerpo. Esto debido a que, en una instancia cuyos elementos tienen orígenes y formaciones diferentes, como fue el caso de la unión de la ex Policía Federal, la Policía Naval y la Policía Militar, que son de orígenes distintos y sin que tengan bien definida la adscripción y manteniendo vínculos administrativos con sus instituciones de origen, se dificulta esa construcción de cuerpo que menciono. En esta tesitura, la minuta busca encontrar claridad en la línea disciplinaria, facilitar el ejercicio del mando y lograr afianzar el espíritu de cuerpo requerido. Consecuentemente, en la colegisladora se planteó una respuesta a esta problemática y esa respuesta fue aprobada por mayoría. Asimismo, esa propuesta llegó al Senado de la República como minuta y tras ser procesada en las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, las mayorías en esas dos comisiones también consideramos que la minuta era una respuesta adecuada. Claramente, hay otras perspectivas que seguramente se expresarán en esta sesión y en este pleno para intentar convencer. Y en este contexto, el debate y en su caso la votación que hoy nos ha reunido será en torno a la aprobación, a la modificación o al rechazo del dictamen sobre la minuta que contiene modificaciones a 4 leyes: a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejército Fuerza Aérea Mexicanos y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Con estas modificaciones se prevé una coordinación entre las diversas instituciones de seguridad para fortalecer un nuevo paradigma, por lo que consigna la tutoría de la Secretaría de la Defensa Nacional
en el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad a nivel federal en México, haciendo posible la coordinación operativa y funcional entre todas las instituciones de seguridad a fin de eficientar los recursos en beneficio de la población. En este sentido, recordemos también que el señor presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, es un civil. De igual forma, permite superar esta reforma los obstáculos administrativos que tienen origen en las particularidades mismas de la Guardia Nacional. Asimismo, habilita la intervención de la Guardia Nacional en auxilio de la Fuerza Armada Permanente para el cumplimiento de sus misiones. También la minuta dota a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de las atribuciones necesarias para recibir las solicitudes de indulto y amnistía formuladas en el ámbito de competencia del Ejecutivo. Del mismo modo, propone una fórmula equilibrada para la participación coordinada de la Sedena y la Guardia Nacional, estableciendo reglas claras en el funcionamiento de ambos cuerpos de seguridad, con una estricta y clara separación y delimitación de las dependencias involucradas, garantizando la protección de la Guardia Nacional frente a intereses ajenos a su misión constitucional. Por último, establecerá una coordinación precisa entre las diversas instituciones de seguridad y fortalecerá la consolidación institucional de la Guardia Nacional como un cuerpo permanente, profesional, disciplinado, que fortalecerá la certeza y confianza a las y los mexicanos, como lo mandata el artículo 21 de nuestra Constitución. Compañeras y compañeros senadores, una eventual aprobación de este dictamen ante el Pleno del Senado de la República en ningún momento puede ser entendida como un cheque en blanco. Insisto, no es un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos estratégicos, tácticos y operativos, porque de conformidad con el artículo 76 constitucional, fracción cuarta, que le da al Senado de la República atribuciones exclusivas, analizará y aprobará el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional, y de la fracción 11 del mismo artículo, que analizará y aprobará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la Secretaría del Ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie sobre dicho plazo, esta se entenderá aprobada. Por lo anterior, daremos un puntual seguimiento a su desempeño, significando que tienen que capacitarse en materia de prevención del delito, actividades policiales de proximidad y de primer respondiente. La Guardia Nacional no solo debe dar rondines, sino que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales de prevenir, de investigar y de perseguir el delito, debiendo actuar siempre con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Que se entienda bien, deberá rendir informes oportunos y amplios a este Senado de la República, y su titular deberá presentarse a comparecer las veces que el Senado así se lo requiera. Todas sus actuaciones deberán ser siempre en pleno respeto de los derechos humanos, la perspectiva de género, abordajes que también deben reflejarse en la coordinación de los tres órdenes de gobierno, salvaguardando la vida,
las libertades, el patrimonio de las personas, contribuyendo a la preservación del orden público y de la paz. Por último, de aprobarse este dictamen, demos un tiempo a su maduración y la mejora de la coordinación, observando con rigor que permee la doctrina policial fundada en el servicio y la disciplina. Esto es importante, pues los cambios organizacionales y estructurales llevan su tiempo. Y en mi experiencia como secretaria de Gobernación no hubo una sola gobernadora, un solo gobernador que no solicitara la presencia de la Guardia Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas en sus estados. Confiemos en que el Senado de la República ejercerá a plenitud sus facultades constitucionales y recordemos que estas son leyes secundarias y si la realidad muestra que es necesario, puede haber ajustes o reformas que se requieren. Por todo lo anterior, es que las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos sometemos a consideración de este Pleno el dictamen que contiene una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Muchas gracias por su atención.